sin reparar en formas tan leves. Muy buenas tardes. Avanza la investigación de las autoridades para establecer las causas del accidente de una avioneta que chocó contra una vivienda allí en el barrio Belén Rosales, en Medellín. En este hecho, recordemos, murieron 8 personas. Vamos inmediatamente con Ismael Tobón. La Aeronáutica Civil entregó un nuevo reporte. Ismael, ¿qué es lo que señala la entidad? Cuéntenos. Hola Mateo, muy buenas tardes. Sí, efectivamente la Aeronáutica Civil en horas de la mañana entregó un reporte sobre el tema, al parecer, y es la versión de lo que se están sosteniendo para iniciar con el proceso de investigación, y es que pues la tripulación de esta aeronave fue quien avisó realmente a la torre de control a través de las líneas de comunicación con la torre de control sobre lo que verdaderamente estaba sucediendo, pero eso lo vamos a escuchar un poco más adelante. Entre tanto, tengo a esta hora a Francisco Jiménez. Él es el hermano de Nicolás Jiménez, que es el empresario, el dueño, el gerente de la empresa San Germán, que lamentablemente falleció en este siniestro aéreo. A esta hora le quiero preguntar, Francisco, bienvenido, y lamentando por supuesto pues esta situación. ¿Quién era Nicolás Jiménez? ¿Cómo lo recuerda? Y por supuesto la tristeza de lo que ha generado este trágico hecho en la ciudad de Medellín. Muy buenas tardes, muchas gracias Ismael. Nicolás era un gran hermano, era el sexto de 7 hermanos del oriente antioqueño. Era una persona muy emprendedora, muy humilde, muy sencilla, muy trabajadora. Le gustaba mucho el emprendimiento y eso fue lo que lo llevó pues a poder conformar esta gran empresa. Bueno, no se sabe aún realmente qué fue lo que pasó, pero ¿cuál fue esa última comunicación que usted tuvo con su hermano antes de volar al departamento del Chocó? Bueno, yo realmente ayer no tuve comunicación con él, de pronto el domingo sí. Fue una comunicación de rutina pues familiar, una charlita y ya, pero yo pues jamás me iba a imaginar que era la última vez que hablaba con él. Algo sin precedentes sin duda, Francisco, de lo que ha ocurrido. ¿Cómo está la familia? ¿Qué van a hacer a partir de ahora después de que se dé la cristiana sepultura de su hermano? Toca seguir luchando, pues nosotros estamos con el alma partida porque era un hermano muy querido, muy cariñoso con la familia, no nos abandonaba nunca. Y es duro, pero toca seguir para adelante. Por último, esperan por supuesto que se aclare realmente las verdaderas causas de este accidente. Sí, eso ya es un tema pues que lo manejan las entidades legales y ya pues nosotros asimilar el dolor. Bien, Francisco, gracias por estar con nosotros aquí en RTBC Noticias. Y es que es importante señalar que aquí hay mucha conmoción, consternación aquí en esta zona del barrio Rosales, en la capital antioqueña. Pero realmente a continuación vamos a escuchar declaraciones de cómo se puede prevenir realmente estos siniestros aéreos, de lo que ocurrió y que por supuesto es un hecho que lamentablemente pues enluta a la capital antioqueña y que deja cerca de 8 personas sin vida. Entonces, la hipótesis del motor viene de la tripulación, que en paz descanse y que nos dejó ese dato, digámoslo así. Sin embargo, también mencioné que esto es objeto o será objeto de verificación mediante una inspección minuciosa al motor. Ahí escuchábamos a Miguel Camacho, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil, que nos explicaba lo que al parecer sucedió y que por supuesto todo es materia de investigación. A esta hora en imágenes vemos por supuesto a miembros del equipo de rescate aéreo que hace presencia y que desde la noche están en este lugar. Ya sacaron gran parte del fuselaje de esta aeronave, que también va a ser de elemento probatorio para las investigaciones, y algunos vecinos también de esta vivienda donde ocurrió el impacto pues están tratando de sacar algunas viviendas, o más bien algunos elementos personales que por supuesto lograron rescatar en medio de la conflagración que generó por supuesto este impacto, que ya se cumpla más de 24 horas de este accidente. Pero hay muchas historias de vida, milagros por supuesto que ha dejado este accidente, como la de Adriana Córdoba, que nos cuenta realmente cómo se salvó de milagro, cómo se salvó de morir en las últimas horas. Unos minutos más, haciendo unas diligencias, paradójicamente le dio más tiempo de vida a Adriana Córdoba. Pasan las horas y ella no sale del asombro. Y yo me enteré estando en Río Negro, que me llamó mi hijo porque la noticia fue inmediata, y desesperado preguntándome dónde estaba, porque él sabe que yo me mantengo aquí con mi hermana.
Le dije, estoy acá en Río Negro, ¿qué pasó? Y me dijo, pero si estás en Río Negro. Y yo, sí, estoy en Río Negro. Y me dijo que hay una avioneta en la casa de mi tía. Su casa quedó reducida a cenizas. Agradece el milagro que la tiene viva. En el apartamento quedaron 5 personas fallecidas, desafortunadamente. Las otras 3 personas quedaron en la terraza del lado, pero realmente todos quedaron ahí en las 3 habitaciones que arrasó. Lamenta la tragedia y ora por las personas que perdieron la vida en su casa, pero a la vez agradece que el destino la hubiera protegido. ¿Qué sigue? Seguir adelante. Ya esperemos a ver, seguir las indicaciones de ellos y obviamente pues buscar otra cosa y continuar con nuestras vidas común y corriente. Adriana es uno de los milagros que dejó la tragedia en Medellín. El último balance que han entregado los organismos de gestión de riesgos es que en total fueron 14 las viviendas que resultaron afectadas, 4 de ellas ya tienen orden de evacuación preventiva por el riesgo de que en algún momento pueda ocurrir un hecho que ponga en peligro a los residentes. Pero esto también por último abre mucho el debate de la función que verdaderamente hace el aeropuerto Olaya Herrera. Hay que entender que este aeropuerto queda dentro de la ciudad de Medellín en zona residencial. Tanto el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, han manifestado la posición de que debe de ser trasladado este aeropuerto, pero para eso es necesario que se construya la segunda pista del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro para evitar este hecho, pues en los últimos 30 años ya son 5 los accidentes de aeronaves que han sucedido aquí en la capital antioqueña. En nuestra emisión de las 7 de la noche estaremos ampliando más detalles, estaremos por supuesto con la comunidad, con la gente que no sale del asombro de lo que ha ocurrido ya hace más de 24 horas. Ismael Tobón, RTVC Noticias Conectados 24/7. Ismael, gracias, por supuesto, seguiremos atentos a esta noticia. Vamos a cambiar de tema porque Hidroituango no se encenderá antes del 30 de noviembre como lo había previsto la CREG. Así lo reiteró el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. El alcalde de la ciudad aseguró que si bien el proyecto está listo para entrar en funcionamiento y dar energía, teniendo en cuenta la certificación del Centro Nacional de Despacho entregada a empresas públicas de Medellín, los requerimientos externos sobre realizar una evacuación no lo permiten. Nuestro cronograma no está asociado al 30 de noviembre, sino al momento en que se logren hacer las evacuaciones. ¿Qué le hemos pedido a la CREG? Que así como a nosotros nos toca someternos a la decisión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se sometan ellos también. La puesta en marcha de las 2 turbinas de Hidroituango dependerá de las órdenes que imparta el gobierno y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para evacuar a por lo menos 3.800 personas. Lo tiene listo para entrar en operación. Es importante que entre rápido en operación porque eso le baja 30 millones de toneladas día al vertedero de presión. El gerente de EPM se reunirá hoy con los alcaldes de Ituango y se espera que este miércoles en el Congreso se defina una posible fecha de evacuación de las comunidades. Daniel Quintero aseguró espera no corran los procesos sancionatorios. Bien, ¿y cuál es la agenda de los integrantes de la mesa de paz con el ELN? Con esa pregunta saludamos a Luisa Barberi, quien tiene la información. Luisa, muy buenas tardes. Mateo y televidentes, muy buenas tardes. Hoy ya con mayor hermetismo y privacidad transcurre este segundo encuentro entre ambas delegaciones que estarían fijando precisamente cuál va a ser esa agenda, el cronograma y el derrotero que regirá este primer ciclo de negociaciones que irá hasta mediados del mes de diciembre. El alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, ha dicho que todas las decisiones que se tomen se harán de manera consensuada entre ambas partes. Recordemos que en la mesa de negociaciones también hace presencia la ONU y la Iglesia Católica. Estas primeras reuniones, precisamente como lo decía el jefe de la delegación del ELN, van a tomar una serie de decisiones sobre estructura, sobre el proceso, y ahí seguramente definirán lo que requieran de nosotros. Nosotros básicamente queremos contribuir en lo que podamos. La organización nuestra, básicamente, esa es su razón de ser, ayudar a un proceso de paz. Y cambiamos de tema porque hace pocos minutos aquí en la Cámara de Representantes inició el tercero de 8 debates de la reforma política, donde se espera revivir algunas propuestas que se habían archivado en Senado, como lo es el voto obligatorio y delimitar las funciones de la Procuraduría. Están quitando las facultades a la Procuraduría de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos. El texto de la reforma no es claro ni detallado, pero además le van a trasladar esa carga disciplinaria a los jueces penales en Colombia, que de por sí ya tienen una gran carga. Se va a incluir de nuevo el voto obligatorio como un derecho de los ciudadanos votar, pero como un deber de obligatorio cumplimiento participar eligiendo
a quienes se presentan como candidatos, pero también significa que pueden ser elegidos. Transfugismo, listas cerradas y eliminación del monto en las campañas son otros de los artículos polémicos que tiene esta reforma política. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a todos los detalles para llevarle la información en nuestra emisión central. Desde el Congreso de la República, Luisa Barberi, RTVC Noticias, conectados 24/7. En horas de la tarde, un juez definirá si envía a la cárcel a los 5 policías procesados por la muerte de Juan Pablo González dentro de una URI. González, recordemos, era señalado de ser el supuesto violador de Hilary Castro en hechos que ocurrieron en una estación de Transmilenio. La Fiscalía narró la forma en la que murió Juan Pablo González en la URI de Puente Aranda, en Bogotá. Lo obligaran a bañarse y le golpearan durante 27 minutos seguidos. Le golpearan con puños, con patadas, golpes en general, lesionándolo hasta que él perdió la vida. Según el relato, a González le rompieron las costillas y le hicieron beber orines. Mientras ello ocurría, le gritaban que eso le pasaba por haber violado una niña. Le decían que porque en ese momento en que lo estaban lesionando, no era tan macho como lo fue con David. Los 5 patrulleros fueron imputados por homicidio agravado y tortura, cargos que no fueron aceptados. No usaron su voz y su fuerza de mando, no provocaron una alerta para convocar la presencia de más fuerza para impedir el hecho. Según el dictamen de medicina legal, González murió por cuenta de 50 golpes. En horas de la tarde, un juez definirá si los 5 uniformados son enviados a la cárcel. Hay consternación en la comunidad del departamento de Caldas por la muerte de una niña de 6 años que fue hallada en las últimas horas. Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones para esclarecer este crimen. Luego de más de 24 horas de búsqueda a orillas del río Chinchiná, fue recuperado el cuerpo de Ana Sofía Alzate, de 6 años, quien había sido reportada como desaparecida el pasado domingo. Durante los operativos de búsqueda, las autoridades capturaron a un hombre de 65 años que estaba escondido en los alrededores de la zona del hallazgo y quien confesó haber raptado a la niña. Esta persona fue llevada al comando de policía de Chinchiná, en donde se adelantaron las labores de policía judicial. Tiene antecedentes por homicidio, feminicidio y fuga de presos. El cuerpo de la pequeña fue trasladado a la sede de Medicina Legal de Manizales, mientras que la Fiscalía y la Policía Judicial continúan con las investigaciones del caso. Y así definir la causa de muerte, como también que otros delitos se hayan cometido sobre la integridad y la humanidad de Ana Sofía. Una vez se tengan los resultados de la investigación, las autoridades imputarán los cargos al presunto responsable. El Consejo Nacional de Disciplina Judicial suspendió por 3 meses a la jueza Vivian Polanía Franco, luego de que apareciera en una audiencia virtual con poca ropa y con un cigarrillo en la mano, en hechos que ocurrieron el 16 de noviembre durante una diligencia de solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento contra uno de los procesados por el atentado a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta. Desde las 7 de la mañana inició el segundo día sin carro y sin moto en Cali. Una gran cantidad de taxis, ciclistas y vehículos permitidos transitan por las calles de la capital del Valle del Cauca. Alejandro Muñoz, los saludo, muy buenas tardes. Muéstrenos, por favor, cuál es la situación a esta hora. Mateo, televidentes, buenas tardes. Pues ya transcurren más de 5 horas desde que inició la medida del día sin carro y moto aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Quiero que ustedes vean el panorama de esta hora. Los saludamos desde la Quinta con 34. Esto es el sur de la ciudad. Se espera que por lo menos hoy más de 700.000 vehículos dejen de circular y por lo menos 250.000 dejen de ingresar de otros municipios aledaños aquí a Cali. Pues este es el panorama. Algunos taxistas pues están transportando a los ciudadanos. También hay que mencionar que los ciclistas pues están aprovechando este día, algunos usándolo como un método de movilidad sostenible para llegar a sus trabajos y otros también pues precisamente para aprovechar esta jornada como deportiva, salir a la ciudad. Al fondo está la estación del sistema masivo de transporte Mío Estadio, justamente que las autoridades de Metro Cali han dicho que cuentan con 690 vehículos para movilizar y además también indicarles este siguiente dato: la persona que sea sorprendida no cumpliendo la medida pues será sancionada
sancionada con una suma que supera los 500.000 pesos. Es la información que se registra desde Cali. Alejandro Muñoz, RTVC Noticias, conectados 24/7. Alejandro, gracias. Y continúa el encuentro entre comunidades afro y representantes del gobierno nacional en Guacarí, Valle del Cauca. El primer punto de acuerdo es levantar el bloqueo que no permitía el paso de vehículos por el corredor de la vía panorámica hacia el centro del país. En la mesa de diálogo hay representantes de municipios como Buga, El Cerrito y Zarzal. Más noticias, sigue avanzando la limpieza de los canales de drenaje de los arroyos en diferentes barrios de los municipios de Sabana Larga y Uciacurí en Atlántico. Aprovechando que en las últimas horas paró la lluvia, las cuadrillas con maquinaria empezaron a recuperar las zonas afectadas por las emergencias debido a las precipitaciones en 9 municipios del departamento.
Apela a todos los recursos disponibles para encontrar a los casi 200 desaparecidos que dejó el terremoto de 5,6 registrado ayer en una de sus regiones más pobladas. El número de muertos ascendió rápidamente al de 270 personas y se estima que al menos 1.000 han resultado heridas. Allá donde la tierra volcó el antes e impuso este ahora en Indonesia, recoger la vida es lo único posible. Hacerlo se asemeja mucho a declararle un combate a la masa terrestre que se remeció con fuerza y que ahora quieta supone un problema. Hemos estado usando 8 excavadoras para despejar el camino y trabajado desde ayer durante la noche, incluso hasta ahora. Maniobrar un rescate en el montañoso Cianjur consiste en estas carreras de obstáculos y usar hasta las manos para encontrar desaparecidos y sobrevivientes. Ordené la movilización de personal para ayudar en los esfuerzos de socorro, especialmente para despejar el acceso a carreteras afectadas por deslizamientos. Si se corrió con suerte, yacer en cualquier superficie es común denominador. En ese rincón asiático, poblado en extremo, ya no hay cupo en hospitales. Habituado a los terremotos, este lo tomó por sorpresa porque al ser uno poco profundo y la fragilidad de las viviendas supuso la combinación que arrincona a este reflejo. La cumbre de la Alianza del Pacífico quedó suspendida ante la ausencia del mandatario peruano Pedro Castillo. Así lo confirmó el anfitrión, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en vista de que la salida del país de Castillo no fue autorizada por el Congreso de su país en razón de las investigaciones de corrupción que tiene en curso. Conformada por Colombia y por Chile, la cumbre estaba prevista para durar 2 días a partir de mañana en Ciudad de México e iba a contar con la asistencia de Costa Rica y de Ecuador. Después del encuentro bilateral entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y el de China, Xi Jinping, las reuniones para mejorar el relacionamiento de las dos potencias ya iniciaron. En Camboya, Lloyd Austin, jefe del Pentágono, y su homólogo chino, Wei Feng, se reunieron para dialogar al respecto. Las diferencias en la forma como cada parte está asumiendo a Taiwán denominaron su encuentro. Recordemos que esa isla con vocación autónoma fue la que recientemente generó sus más relevantes fricciones. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la vida de millones de ucranianos corre peligro este invierno por los daños en la infraestructura energética del país a causa de los bombardeos rusos. Así luce Kiev por estos días, blanca y cubierta bajo la nieve. La llegada del invierno en medio de una guerra con Rusia que está por completar 9 meses no es una noticia muy alentadora. El director regional de la Organización Mundial de la Salud para Europa precisó que hasta 3 millones de personas en Ucrania podrán verse obligadas a dejar sus hogares en busca de seguridad y calor. Enfrentarán desafíos de salud únicos que incluyen infecciones respiratorias como COVID-19, neumonía, influenza y el grave riesgo de difteria y sarampión en la población insuficientemente vacunada. Los ataques contra la red eléctrica ucraniana se han dado luego de una serie de retrocesos rusos en el campo de batalla, incluida su retirada de Jersón, en el sur del país, localidad en la que la Fiscalía denunció haber descubierto sitios de tortura en 4 edificios. Esto se suma al riesgo latente de una catástrofe nuclear que se vive en la central de Zaporilla, todavía ocupada por el ejército ruso. La zona ha sido objeto de reiterados bombardeos de los que se acusan mutuamente Ucrania y Rusia. En medio de este oscuro panorama, los ucranianos celebraron el Día de la Libertad y la Dignidad con velas para honrar a las víctimas de la revolución del Maidán, las protestas masivas proeuropeas que llevaron a la caída del presidente prorruso Víktor Yanukovych en 2014, mismo año en que Vladimir Putin anexionó unilateralmente la península de Crimea. Llegamos a oportunidades y atentos porque el Banco de la República tiene becas disponibles para estudios en el exterior. Aquí le contamos cómo inscribirse, así que tome nota. En oportunidades de becas de maestría, vaya a la página www.banrep.gov.co. Diríjase a la sección Noticias, de clic en Noticias y Novedades. Allí encontrará varias opciones. Seleccione la quinta, Programa de Estudios en el Exterior. Lea con atención la descripción y requisitos de la convocatoria. ¡Atentos! Las becas disponibles son en Doctorado en Economía, Maestrías en Administración Pública, Políticas Públicas, Derecho Económico y Artes Plásticas. Y mucho ojo, la inscripción es a partir del 1 de diciembre hasta el 28 de abril de 2023. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias.
Una misión empresarial liderada por Fenalco viajará a Venezuela en búsqueda de oportunidades de negocio para aumentar el intercambio comercial. El viaje se da en el marco de la reapertura de relaciones comerciales con el vecino país, en donde los 45 empresarios colombianos, liderados por Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, se reunirán con comerciantes y empresarios en Caracas. Estos de los sectores de retail, alimentos, insumos para construcción, turismo y autopartes. La misión exploratoria estará en Venezuela durante 3 días. El comercio organizado de Colombia espera aportar aproximadamente entre el 40 y 50% de los nuevos negocios de esta nueva relación comercial con Venezuela. Falleció a los 79 años el cantante cubano Pablo Milanés. Este destacado artista fue un referente político y cultural latinoamericano. Pasó sus últimos momentos hospitalizado en una clínica en Madrid, España. Cuba está de luto. Se fue para siempre el poeta de la canción Pablo Milanés. Desde su juventud abrazó con fuerza la idea de la revolución. Su estilo, definido por el amor, el desamor y por su amada Cuba, también ayudó a crear un fenómeno que América Latina bautizó simplemente como protesta. Compuso más de 100 canciones, muchas de ellas himnos que se cantaron y se cantan a gritos por el continente. Tradujo en palabras y con una sensibilidad contraria a los gritos el malestar de los 70. La inconformidad de un pueblo quedó en sus canciones, al tiempo que declaraciones eternas de amor. El breve espacio en que no estás y Yolanda serán probablemente sus melodías más recordadas. Uno de los más brillantes de la generación que no quiso callar. Junto a Mercedes Sosa, Silvio Rodríguez y León Greico encendieron la ilusión de otro mundo, que no fuera más el tercer mundo. Hijo de Cuba, pero también de todos quienes hablaron español. Reconocido con el premio Grammy Latino en 2015, vivió en España sus últimos días. Hace un año hizo su última visita a Cuba en una declaración de amor y despedida que contó con 25.000 asistentes. Un cáncer le arrebató la vida al cantante que marcó por décadas generaciones enteras. Hasta siempre, a la leyenda musical Pablo Milanés. Y con la música de Pablo Milanés despedimos esta emisión del mediodía, pero nos vemos nuevamente a las 7 de la noche en nuestra emisión central. RTVC Noticias